Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 703. Estrategia marina. La gran entrada de Luffy. Nubes oscuras se congregaron pesadamente sobre el continente rojo, con truenos de color amarillo pálido retumbando en su interior como dragones y serpientes rastreras. Rumble. Un poderoso rayo explotó en las profundidades del continente rojo, en la línea roja, provocando grietas en la tierra a cientos de metros de distancia. Con este potente rayo, comenzó a llover con fuerza. A lo largo de la línea roja que conduce a Tierra Santa, que literalmente parecía un paraíso en el planeta Marte, en Marigoa, a nadie le importa el clima lluvioso afuera. Dentro de la tienda de arte, en el dominio de los dioses, los dragones celestiales estaban frenéticos, o en otras palabras, los dragones celestiales estaban causando conmoción. Y la razón fue que los acontecimientos del volumen de hoy fueron más emocionantes de lo necesario. Y es tan malvado. Doflamingo, cabrón. ¿Por qué le cortaste la pierna a Oars? ¡Qué hombre tan despreciable! ¿Es este el Shichibukai? Quiero cortarlo en pedazos. Su nombre es Don Quixote, así que puede ser un dragón celestial caído, no puedes hacerle nada. ¿Y qué? Es demasiado malvado. No merece vivir en este mundo. Otilde, el pequeño Oars Jr. solo quiere salvar a Ace, no hizo nada malo. Una simpática dragona celestial lloró por Oars, lloró aún más cuando vio a Moria acabar con él. ¿No es Garp el héroe del marine? Eso significa que ha hecho muchas contribuciones, ¿por qué no las usa para perdonar a su nieto? Hombre, no es tan sencillo como crees. Ace no puede salvarse porque es el hijo del rey pirata y el hijo adoptivo de Barba Blanca. Olvidémoslo, Barba Blanca es muy fuerte. Seguro que lo salvará. ¿De qué están hablando Koby y el Mepo? ¿Qué estrategia están discutiendo? ¿Qué está planeando este astuto zorro Sengoku? Eventos del capítulo. ¿Oíste eso? El Mepo-san, esa estrategia. Sí, en ese momento, tanto Koby como el Mepo estaban susurrando en voz baja después de escuchar la estrategia del general. Ejecutar a Ace sin tener en cuenta la hora programada. Declaró Koby en shock. Si hacen algo así. Antes de que Koby pudiera terminar su frase, comenzó a escuchar los gritos de cientos de personas desde arriba, que eclipsaron los sonidos de las batallas y explosiones en el campo de batalla. Oh. El exalmirante de flota Cod observó la escena con interés. ¿Esta es tu estrategia, Sengoku? Como era de esperar, muy astuta, jeje, pero en serio, esto es exactamente lo que habría hecho si todavía fuera un almirante de flota en una guerra como esta. Antes de que Kon pudiera terminar su comentario sobre la estrategia de Sengoku, los dragones celestiales que lo rodeaban explotaron en un ataque de ira, agriando su humor una vez más. Kon ocultó su expresión de disgusto en el volumen del manga para no llamar la atención de los enojados dragones celestiales. Maldito seas, Sengoku. ¿Por qué quieres ejecutar a Ace tan rápido? Esto es imperdonable. No es justo para Ace. Maldito seas. ¿A quién se le ocurrió esta malvada sugerencia? ¿No es obvio? Es Sengoku, claro. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se salvará Ace? Por eso lloraba Garp. Maldita sea, van a ejecutar a tu nieto, hombre, haz algo. Si Sengoku estuviera aquí, los dragones celestiales le habrían llovido balas en ese momento por su intenso odio hacia él. Lo que está sucediendo. De repente, un dragón celestial regordete llamó la atención de los demás que estaban causando conmoción. Ese es Luffy. ¿Por qué caen del cielo? Jajaja. Qué divertido. Por fin llegó Luffy. En ese momento, un buque de guerra caía del cielo. Te dije que te estabas pasando de la raya. Fue el guiño de este idiota el que lo hizo. ¿Qué? ¿Pretendes culparme a mí, Croco? ¿A quién le importa de quién fue la culpa? Estamos muertos. Allá abajo es solo hielo. ¿Qué demonios es eso? Algo está cayendo del cielo. Los marines y los piratas pausaron temporalmente sus combates mientras su atención se centraba en lo que caía del cielo.
Ace levantó la cabeza hacia el cielo y sus ojos se abrieron por la sorpresa. ¿Eri? Oh. Soy de goma, así que estaré bien. Luffy gritó con todas sus fuerzas hasta que recordó que estaba hecho de goma. Qué bien por ti, pero ¿y los demás? Haz algo, rápido. El señor 3 gritó, pidiendo urgentemente ayuda a Luffy, ya que no todos eran de goma como él. No quiero morir así, tilde. Que alguien pare. El rostro de Ivankov mostró una expresión de terror mientras caían al suelo, lo cual era intrigante. Jamás debí haber escuchado una idea que se te ocurrió, sombrero de paja. Maldita sea. La mucosidad de Buggy volaba a su alrededor mientras caía rápidamente, maldiciendo a Luffy, el creador de la idea. En ese momento, Luffy y los que estaban con él caían con su barco desde el cielo hacia el campo de batalla. Cerca de la tienda de arte, en el castillo de Pangea. Los ojos rojos de Imu reflejaron la escena de Luffy cayendo del cielo. Fútil de ella soltó una risa contenida en respuesta a la tontería de Luffy, quien durante su rápido descenso hacia el suelo del sólido hielo solo recordó que era de goma cuando gritó como cualquiera al caer. Imu pasó la página al siguiente capítulo, ya que el capítulo actual terminó aquí. Veamos si tu llegada cambia algo, especialmente porque estás tan débil como estás ahora. Mientras tanto, la mujer más misteriosa de la historia disfrutaba del regreso del protagonista de la historia a los acontecimientos, ya sea que tuviera impacto en la guerra o no. Lo que vendría después de este capítulo lo revelaría. Débil como un pollo. Lejos de la oscura tormenta sobre la línea roja, el sol brillaba en una atmósfera encantadora en West Blue. Con los suaves vientos, las enormes hojas del sauce se dispersaron, cubriendo con sus ramas gran parte de la isla verde. Las hojas del árbol del conocimiento cayeron sobre el edificio de la tienda de arte, creando una hermosa escena, donde una hoja verde se cruzó con la cara de Luffy en el anuncio en la baliza que flotaba sobre la tienda. Luffy en este anuncio apareció en una escena cayendo del cielo con Ivankov, Buggy, Mr. 3, Crocodile, Jinbei y otros. Jaja. Por fin llegó Luffy. En la tienda de arte de Ohara, los ojos de la pequeña Yamato brillaron como estrellas en un cielo nocturno claro cuando vio esta escena que coincidía con el anuncio exterior, finalmente en el volumen. Luffy. Jajaja. Acabo de recordar que es un hombre de goma. Hancock se rió como la mayoría de las personas que vieron esta escena. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué caen del cielo? El pequeño Robin inclinó la cabeza confundida, sin entender por qué caían del cielo cuando deberían haber llegado por mar. ¿No estaban en un barco? Jaja. Querida, encontrarás la respuesta en el próximo capítulo. En ese momento llegó Rob, saliendo finalmente de su sección personal. Capítulo 704. Luffy de sombrero de paja está aquí. Oh, tilde, así es. Los ojos azules del pequeño Robin brillaban mientras pasaba de una escena a otra en el siguiente capítulo, que tenía un título intrigante. Luffy y Barba Blanca. Con una sonrisa en su rostro, Rob miró a sus preciosos hijos mientras disfrutaban del manga que había comenzado a dibujar hacía 5 años. Mientras recordaba cada momento transcurrido hasta entonces y miraba lo que había creado, siempre creyó que valió la pena todo el esfuerzo. Robin, Yamato, Hancock y los demás se reían y se divertían después de ver cómo resultaron las cosas para Luffy y sus compañeros en la ola congelada. Entonces, al escuchar la estrategia de Sengoku transmitida por el marine Denden Mushi en los buques de guerra, cambiaron su plan y se apresuraron a llegar al campo de batalla. El guiño de Ivankov provocó que la cumbre congelada se derrumbara debajo del buque de guerra, enviándolos en picada hacia abajo. Jajaja. Qué suerte que cayeron en el agua del mar. Jajaja. ¿No fue aquí donde Jozu arrancó un enorme trozo de hielo y se lo lanzó al enemigo? Jajaja. Luffy siempre tiene buena suerte. Quienes lo rodean también se ven afectados por su suerte. Luffy tilde, me alegro de que estés bien. Los ojos de Rob se crisparon cuando vio el rubor en las mejillas de Little Hancock mientras decía eso. Maldita sea, y solo pudo murmurar internamente. Eventos del capítulo. ¿Qué acaba de pasar? ¿Acabo de caer un acorazado del cielo? Los espectadores en el archipiélago de Sabaody presenciaron con total asombro cómo el buque de guerra caía en medio del campo de batalla. La frente de Sengoku se frunció cuando ocurrió algo inesperado que podría afectar sus estrategias. El barco de guerra cayó junto a Barba Blanca, por lo que se giró para ver quién había llegado esta vez. Bleguí. El océano. Gracias a Dios, nos caímos al océano. Porque este es el único lugar que no está cubierto de hielo.
Pensé que íbamos a estrellarnos contra el hielo y morir. Puaj, honestamente, estos consumidores de fruta, Jinbei reunió a todos los usuarios de frutas del diablo que cayeron al mar y los arrojó afuera. Arriba. Sube al hielo. Esta agua no es nada comparada con la tortura del agua en el infierno. Jaja. Después de emerger del agua, Luffy respiró ansiosamente el aire mientras buscaba a Ace con la mirada, viéndolo finalmente. Luffy. Exclamó Ace. ¿Qué? Finalmente te encontré. Gritó Luffy con alegría. Eri. Oye. Eso no puede ser, cocodrilo. No hay tiempo para pensar solo en él. ¿Quiénes son estos tipos? Ya. Están listos para mí, mundo. De pie junto a Luffy, Jinbei, Crocodile, y Bancroft y cientos de prisioneros de Impel Down detrás de ellos, Buggy se rió ferozmente. Así que esta es una batalla entre grandes potencias. Sin duda, una fuerza a tener en cuenta. Y Bancroft exclamó con entusiasmo. Estamos aquí para salvarte, Tilde. Luffy dijo, señalando a Ace. Garp. Es ese otro miembro de tu familia. Sengoku casi se arrancó el pelo de la ira en ese momento, apuntando con el dedo a Garp. Luffy tilde. En cuanto a Garp, se sostuvo la cabeza debido al impacto que acababa de recibir. Jaja. Mientras tanto, en el hermoso pueblo otoñal de Baterilla, Roger se agarraba el estómago y reía, mientras las lágrimas se le formaban en las comisuras de los ojos por la risa. Jaja. A su lado, Rouge, de rostro hermoso y carácter apacible, reía como si no hubiera un mañana. ¡Guau! Tilde, qué refrescante ver a ese sinvergüenza de Sengoku estallar de ira. Después de reír por un tiempo, Roger se burló del dilema que Sengoku enfrentó en el manga. Verlo enojado y nervioso por la llegada de Luffy y sus compañeros realmente lo refrescó. Jajaja. La reacción de Garp me hizo reír igual de bien. Lidiar con el aprieto de Ace es realmente difícil, y ahora Luffy se une a él. No sé cómo terminará, comentó Rouge mientras se secaba las lágrimas de la risa. Nunca antes había experimentado tal mezcla de emociones, llorar y reír tanto al mismo tiempo. Solo pudo suspirar y continuar leyendo el capítulo. Jajajaja. Criar hijos rebeldes es realmente una tarea difícil. Sobre todo si los amas, sonrió Roger en respuesta al comentario de su esposa, considerando a Garp un hombre verdaderamente bueno. Verlo en esta situación debería entristecerlos, pero por alguna razón no podían dejar de reír. A 2 kilómetros de la casa de la pareja, el ambiente en la tienda de arte de Baterilla era increíblemente animado en ese momento. Los piratas de Roger hicieron que la reunión aquí fuera aún más emocionante. ¿Y la razón? Buggy sostenía una guitarra y tocaba con entusiasmo. Ahora Tilde el mundo será verdaderamente testigo de quién es el gran Buggy. Detrás de él, Shanks tocaba la batería al ritmo de la música de guitarra de Buggy. Jajaja. ¿Por qué estás tan emocionado, hombre? ¿Crees que tu homólogo desempeñará un papel importante en una guerra como esta? ¿En serio? ¿Por qué no hacer una apuesta entonces? Buggy quería maldecir pero se detuvo y le hizo un gesto a Gavan con la guitarra en la mano, sugiriendo una apuesta. Oye, ¿de verdad quieres apostar conmigo? ¿Ya has crecido? Gavan se secó una lágrima falsa, luciendo realmente conmovido por la bravuconería de Buggy. La cara de Buggy se puso tan roja como su nariz ante la burla de Gavan. Maldito seas. Riley ignoró el ruido causado por Buggy, disfrutando del saque especial servido por la tienda de arte. Parece que la guerra está entrando en su segunda fase con la llegada del chico de Straw Hat. Veamos hasta dónde puedes llegar, jovencito. Aunque no confiaba en la capacidad de Luffy para sacar a Ace con vida de una guerra tan feroz, Riley deseaba que eso sucediera. No estás lejos de él ahora, ve, estás aquí ahora, Luffy sombrero de paja. Capítulo 705. Reacciones de todas partes. Cerca del encantador archipiélago de Sabondi se encuentra un lugar aterrador al que todos los barcos temen acercarse. Aquí, entre dos manglares, se encuentra un gigantesco remolino marino. El remolino parecía girar rápidamente como un agujero negro que devoraba agua con furia. A lo largo del remolino kilométrico bajo el mar, numerosas corrientes rápidas danzaban a su alrededor, a menudo llamadas dragones marinos, que devoraban todo lo que se acercaba, enviándolo en un viaje libre hacia un lugar desconocido. Al final del remolino que se extendía desde la lejana superficie del mar, un enorme pozo se unía al tronco del mangle.
Nadie sabía que este pozo conducía directamente al interior de la isla Gyojin, creada en secreto hace 800 años por la princesa sirena de aquel entonces como parte de los preparativos para destruir la isla Gyojin y abandonar las frías profundidades por la soleada superficie, siguiendo una promesa hecha por Joy Boy. Bueno, debido a ciertas circunstancias, Joy Boy no cumplió su promesa y la princesa sirena murió, junto con la desaparición del secreto del pozo que conducía a la libertad. Este se convirtió en una cascada natural sobrenatural dentro de la isla Gyojin. En Mermaid Cove, el agua de mar caía en cascada desde la gran fuente conectada al pozo secreto hacia la tienda de arte, creando una escena parecida a la lluvia natural con un arco iris extendiéndose por el horizonte. Los niños Gyojin jugaban bajo la lluvia en las calles y, cuando terminaban de jugar, corrían a la cálida tienda de arte para buscar refugio. Dentro de la tienda de arte, Jinbei miró con una sonrisa y orgullo esta escena del manga. Y de pie junto a ese chico de sombrero de paja y no sé por qué me siento orgulloso de él. Jeje, todos están asombrados por su llegada, camaradas, jajaja. Es divertidísimo ver las reacciones de todos estos personajes y muy útil de Jinbei, eres el único Gyojin en la guerra de Marinetti. Espero contribuir a salvar a Ace, eso me haría feliz por el resto de mi vida, suspiró Jinbei descontento. No te preocupes, tu homólogo ya ha hecho suficiente ayudando a Luffy a llegar a esta etapa, sonrió Fisher Tiger antes de continuar, sin ti, no habrían llegado a la guerra, no importa lo que hicieran, todavía estarían atrapados en Impel Down. Eventos del capítulo. Jinbei. Cocodrilo. Incluso Ivankov, del ejército revolucionario. Y mira detrás de ellos. Esos son todos piratas que solían ser bastante infames. Son los convictos fugados de Impel Down. Los marines retrocedieron asustados y conmocionados ante las prominentes figuras que parecían haber caído del cielo. Al ver cómo se desarrollaba la escena, Meowth comentó: nunca dejas de crear una escena que valga la pena presenciar, sombrero de paja. Moria estaba al borde de explotar de ira y locura en ese momento mientras los recuerdos de esa fatídica noche regresaban a él al ver el sombrero de paja. Stawat. Escondidos detrás de un muro derrumbado, Fullbody y Hango estaban sorprendidos. ¿Qué está haciendo en un lugar como este? Esa no es su tripulación habitual. Al ver finalmente a Luffy, Hancock se llevó las manos a las mejillas, exhalando aliviada y con un ligero rubor en las mejillas. Luffy. Es un gran alivio verte a salvo. Mira, el Mepo-san. Allá. El Mepo corrió junto a Kobe, antes de tomar su lugar, con los ojos muy abiertos debajo de sus gafas. Strawat tilde. Aunque oí que lo habían capturado en Impel Down y es realmente increíble. Kobe exclamó emocionado como si hubiera visto a su ídolo. Sin duda, ese grupo es impresionante. Aokiji elogió el coraje de Luffy. Por alguna razón, Bartolomeu Kuma permaneció en silencio a pesar de todo lo que sucedía a su alrededor. Pensar que nos volveríamos a ver tan pronto. Kizaru se sorprendió, pensando que los sombreros de paja habían sido derrotados por completo ese día en el archipiélago Sabondi. Ese debe ser el hermano del que hablaba Ace. Esta fue la impresión inicial de Marco sobre Luffy. Los antiguos y actuales Shichibukai reunidos aquí. Fufufu. Y luego, el novato escandaloso del que todos hablan, sombrero de paja. Doflamingo recordó el incidente con el dragón celestial que Luffy había causado antes, y eso le hizo estallar de risa. Este no es momento para distraerse. Aprovechando el lapsus momentáneo de Smoker, un pirata lo cortó por la mitad con su espada, pero desafortunadamente, el cuerpo de Smoker se convirtió en humo y se reformó. Smoker-san. Mira. Tashigi señaló hacia Luffy y su grupo. Paja de sombrero, y cocodrilo. ¿Qué clase de alianza es esta? El fumador no podía comprender lo que estaba sucediendo en el mundo. ¿Te ocupaste de la situación caótica afuera? Garp miró a Dragón, que acababa de regresar del exterior después de ser informado de un ciclón repentino que azotaba las costas del reino Sorbet, lo que habría causado daños significativos al reino. Lo dispersé antes de que se volviera más violento, respondió Dragón con calma. Manipular los vientos era su especialidad. Dispersar un ciclón natural no era más difícil que crearlo. Jajaja. ¡Qué bien! El escudo de la tienda de arte no servirá de nada contra desastres naturales. Puede protegerse a sí mismo y a la gente de dentro, pero ¿qué pasa con la gente de fuera y sus casas? Me alegra tenerte aquí. Sin interés alguno en las hazañas heroicas de Dragón, tanto Crocodile como Ivankov sonrieron de oreja a oreja mientras leían esta escena en el manga.
La escena donde los personajes actuales en Marineford los señalaron con asombro. Nfufufu. Su pesadilla ha llegado, bichos marinos. Todos se convertirán en okamas bajo mi mando. Jaja. La llegada de Sir Crocodile significa una cosa para ustedes, los marines, que las cosas no saldrán como les gustaría a partir de ahora. Crocodile odiaba a los marines y al gobierno mundial. Después de que abandonaran a su homólogo y lo arrojaran a Impel Down, estaba seguro de que ahora los odiaba profundamente. No me siento aliviado al ver que el homólogo de mi padre permanece en silencio desde que empezó la guerra. ¿Qué está pasando? Bonnie expresó su preocupación en ese momento. No te preocupes, Bonnie. Todo estará bien, la tranquilizó Kuma con dulzura. West Blue, Ohara. En ese momento, una extraña sonrisa apareció en el rostro de Meowth y dijo: parece que mi homólogo no se toma esta guerra demasiado en serio. Jojojo tilde me pregunto por qué un personaje como tú se sometió al gobierno mundial en primer lugar, se preguntó Iso. Quizás para ganar años de descanso gratis, respondió Meowth con una expresión extraña. En fin, no hay lugar para el descanso en un mundo donde existe una persona así, señaló Meowth a Luffy, quien lideraba a todas esas figuras prominentes tras él. Fufufu tilde tienes razón, incluso mi homólogo parece interesado en Luffy. Es su primer encuentro, ¿no? Doflamingo rió emocionado al ver cómo reaccionaba su homólogo ante la reunión de antiguos y actuales Shichibukai, y también ante el sombrero de paja. Ten en cuenta, Doffy, que definitivamente serás enemigo de Luffy con un personaje así en el manga, señaló Rocinante. Fufufu tilde eso es exactamente lo que lo hace más interesante. La respuesta de Doflamingo los dejó sin palabras. Capítulo 706. Luffy y Barba Blanca. Parece que Hancock está feliz de ver a Luffy. ¿De verdad, el amor puede ser mortal? Los ojos de Enel se desviaron para ver a Little Hancock en los brazos de Rock. Ella también estaba leyendo el manga con una expresión feliz, mientras Rock suspiraba tristemente de vez en cuando. ¿Por qué el profesor parece triste? ¿Te diste cuenta de eso? ¿Por qué se ríen Robin y Yamato? ¿Deberíamos cambiar de lugar y visitarlos? ¿Es agotador soportar los chistes de miedo de Doffy? Lejos de Ohara, en Marineford, la atmósfera todavía estaba tranquila, y la razón era que todos estaban inmersos en el manga. En una imagen completamente opuesta de Marineford en el mundo del manga, donde todo era todo menos calma. La guerra en el manga se retrató como más sangrienta y profesional que en el manga original, gracias a Rob, quien posee memoria fotográfica y un talento excepcional para el dibujo, además de ser considerado un mangaka promedio con una gran habilidad. Estos factores hicieron que el manga de One Piece se cristalizara en una obra maestra artística que permitía al lector experimentar la guerra como si fuera parte de ella, lo que conectó con los lectores y los hizo realmente parte de ella. Por esta razón, Marineford se encontraba en ese momento en un estado de calma, donde solo se oía el sonido de pájaros e insectos. Dentro de la oficina del almirante de la flota, repleta de figuras prominentes de la marina, almirantes o vicealmirantes, sus expresiones eran tranquilas. Después de todo lo que habían visto hasta ahora en el manga estaba a su favor, lo que sus contrapartes estaban presentando era un buen desempeño hasta el momento. Lo único que Akainu hizo anteriormente en el manga fue perturbador e inquietante para sus posiciones, pero lo superaron. Kuzan observó la escena donde su homólogo comentaba sobre la llegada de Luffy y sus acompañantes. Apuesto a que mi homólogo está aburrido de lo que está pasando. ¿Por qué no vas a luchar contra Barba Blanca? Él actuó como si bostezara, por aburrimiento. ¿En serio? Me parece que tu homólogo se toma muy en serio la llegada de Luffy y de quienes lo acompañan. Después de todo, tienes más intersecciones con su tripulación que cualquier otro almirante debido a tu relación con Nico Robin. Sengoku comentó con una expresión extraña, sin entender por qué Kuzan creía que su contraparte solo estaba bromeando. Arara, Sengoku-san, puede que tengan razón, pero sé lo que mi contraparte está pensando solo por sus expresiones. Tengo la misma impresión sobre mi homólogo también. Mira la expresión de Kizaru cuando ve a Luffy. Jajaja. Apuesto a que tu homólogo se arrepiente de no haber completado adecuadamente su misión de eliminar a las supernovas. HMPH, si yo fuera quien fue al archipiélago Sabaody en ese momento, todo lo que ha sucedido hasta ahora en el manga no habría sucedido. Nadie habría escapado de Impel Down, nadie habría venido a interrumpir la guerra, y Bartolomeu Kuma no habría logrado expulsar a nadie, eso es porque los habría eliminado a todos sin excepción.
Antes de decir eso, Sakazuki miró la escena donde Akainu vio al hijo de dragón por primera vez. La ira retratada en su rostro era inusual. Sakazuki entendió eso y todas las razones detrás de ello. Después de todo, no hace mucho tiempo, fue traicionado por Dragón, quien se volvió contra ellos y fundó el ejército revolucionario, y después de él, su padre Garp hizo lo mismo. El nieto de Garp y el hijo de Dragón, como dijo mi homólogo, es verdaderamente un pirata que debe ser erradicado, pensó Sakazuki interiormente, evitando mencionar estos dos nombres. Silbido, Sakazuki, eso es duro, pero no significa que Garp y Dragón te perseguirán como locos por todas partes después de eso. Zephyr comentó sarcásticamente. Tan pronto como se mencionó el nombre de Garp, la atmósfera se congeló en la oficina del almirante de la flota. En la prisión central de la isla de los cazadores. Moria, cuya nariz todavía sangraba después de ser pateado por el loco león dorado, tenía la misma expresión que su contraparte en el manga. Maldito seas, sombrero de paja. Desde el momento en que llegaste, ya te robaste toda la atención. ¿Por qué no puedo ser yo mismo el protagonista de la historia? Jajaja. ¿Quieres ser el protagonista de la historia? Olvídalo. ¿De verdad te crees un Jinwoo, el monarca de las sombras? Se burló Shiki. Moria tembló de ira, últimamente había llegado a odiar al león dorado incluso más que a la propia espada del cielo. East Blue, en una de las islas de la región insular de Yotsuba. En un bar que ofrece copias impresas de los volúmenes del manga tan pronto como se lanzan, un hombre de cabello rosa estaba bebiendo su vino favorito mientras leía el manga. Debo mudarme a una isla con una tienda de arte. Después de todo, mi hijo Kobe será un gran personaje en el futuro, dijo sonriendo. Jaja, ¿con qué fantaseas otra vez, Kobe? ¿Solo porque tienes el pelo rosa crees que serás el padre de Kobe? Cállate, déjalo soñar. Aunque sea el padre de Kobe, su hijo solo es un cobarde que quiere escapar de la guerra de la cumbre. La frente del hombre llamado Kobe tembló al escuchar eso. Mi hijo no es un cobarde, simplemente no está preparado para una guerra como esta. Jajaja. No te enfades, hombre, al menos es un poco mejor que el Medpo y ese dúo de Hango y Fullbody. Pero todos son una vergüenza para nuestro East Blue. Boom. ¿Acabas de decir que el Medpo es una vergüenza para el East Blue? ¿Te refieres también a su padre? El hombre que dijo esa línea antes fue abofeteado y enviado a volar por un joven rubio que vestía ropa de marino y que acababa de ingresar al bar con un volumen de manga original en su mano. El hombre que fue abofeteado no volvió a despertar porque en realidad fue abofeteado por el volumen del manga que no pudo ser destruido debido a su dureza. Ah. Huye. Morgan ha vuelto. Tan pronto como se mencionó el nombre de Morgan, el bar se vació, dejando solo al hombre llamado Konji. Jajaja. Konji se rió cuando vio llegar a Morgan. Parece que volveré a disfrutar del vino gratis, amigo mío, dijo el hombre parecido a Kobe. Vamos, disfrutemos leyendo el volumen de Sumituar en esta rara calma, respondió Morgan con una sonrisa. No muy lejos de la región de la isla de Yotsuba, en Logetum. Dentro de la tienda de arte, el joven de 14 años, Smoker, miraba la página del manga con entusiasmo. Mi homólogo y Luffy se enfrentan otra vez. Es increíble. Pero en serio, cocodrilo y sombrero de paja. Oh, qué alianza tan extraña, eventos del capítulo. Así que esta es tu respuesta, Jinbei, exclamó Sengoku, señalando a Jinbei, que estaba del otro lado. En efecto. Renuncio a mi cargo de Shichibukai. Jinbei anunció su renuncia al cargo de señor de la guerra abiertamente frente al almirante de flota. Ese equipo es un desastre, si es que alguna vez he visto uno, parece casi imposible que todos compartan un objetivo común, sobre todo en este campo de batalla, comentó Garp desanimado. ¿Dónde está Cocodrilo? Ivankov miró a su alrededor, pero no vio a Cocodrilo por ninguna parte. Mientras tanto, Cocodrilo ya había llegado detrás de Barba Blanca y estaba listo para atacar. Cocodrilo va tras Barba Blanca. Viejo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Barba Blanca? Crocodile parecía albergar un profundo odio hacia Barba Blanca. Antes de que pudiera atacar, fue detenido por Luffy que estaba en modo Gear Second. Me pregunto qué pasó entre mi homólogo y Barba Blanca en el pasado, no puedo soportar tanto odio hacia alguien sin una razón. Los ojos de Cocodrilo se entrecerraron al presenciar esta escena. Tilde deberías agradecerle a Luffy por salvarte la vida, no seas desagradecido. Se rió Ivankov con sarcasmo. Jajajaja.
Me encanta cómo Jinbei maneja a Sengoku con su respuesta. Mira cómo mi nieto está al lado de Barba Blanca, como si estuvieran al mismo nivel, sin importarles nunca el estatus o la diferencia de poder. Ja 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 ja. Garp se secó una lágrima de la risa. Ese es mi buen nieto. Capítulo 707. El día que comenzó la pesadilla para Rouge. Ah, así que dejaste la tripulación para vivir una feliz vida de casada. Tengo mucha envidia de la hermana Olivia por su suerte. Ojalá tuviéramos la misma suerte. Jaja, disculpe mis modales. No se tome en serio mis palabras. Después de todo, la responsabilidad del capitán Roger no se compara con la de un miembro de la tripulación y no tienes que disculparte, Rouge-san. Entiendo cómo te sientes, y creo que mi esposa también lo hará. De hecho, también me vi obligado a dejar la tripulación. Me diagnosticaron una enfermedad grave en ese momento. No tuve mucho tiempo para continuar el agradable viaje con el capitán y la imagen de Ace, de pie en la plataforma de ejecución, reflejada en sus ojos, que fluctuaban de tamaño con la frecuencia de estas voces, su voz y las voces de Rob y Olivia en su mente, de su primer encuentro hacía 5 años. El recuerdo de Rouge regresó al día en que todo comenzó, el día en que compró 2 tomos de One Piece por primera vez, el día en que su curiosidad la venció y decidió visitar la tienda de arte por primera vez después de comprar víveres. Ese día, después del shock de leer el manga de One Piece por primera vez y ver cómo ejecutaban a Roger en el primer capítulo, su sentido de la realidad sacudió su núcleo. Poco después, 2 invitados llegaron a su casa, Rob y Olivia. En ese momento, la mente de Rouge retrocedió hasta el día en que todo comenzó. Escena retrospectiva. Después de una agradable charla con el dúo, Rouge se rió entre dientes y dijo: es realmente sorprendente lo divertida que es tu verdadera personalidad, teniendo en cuenta lo tímido que eras en los últimos años. Al oír eso, Olivia rió suavemente, su sonrisa era más brillante que la luz de una vela. Jajaja, su verdadero personaje es realmente genial, ¿no es así, hermana Rouge? Jajaja, sí, me recuerda un poco a mi marido, respondió Rouge con una sonrisa cariñosa, tratando de ocultar su tensión bajo su sonrisa, pero fallando bajo la mirada observadora de Rob. Rob-san, no esperaba que fueras tú quien dibujó esto, digo, vi el nombre del dueño de esa tienda de arte, pero no lo asocié contigo en absoluto, es una gran sorpresa. Al oír eso, Rouge se sorprendió de verdad, sin esperarlo en absoluto. Por lo tanto, su entusiasmo se agrió momentáneamente y su expresión se ensombreció por un instante. Al ver esto, Rob pareció apresurarse a dejar que Olivia interviniera. Sí, Rouge-san, seremos buenos vecinos a partir de ahora. Como antes no tenías amigos, creo que mi esposa estaría encantada de convertirse en la amiga que necesitas, ¿verdad, querida? Sí, cariño, nos hemos hecho muy buenas amigas. ¿No lo ves? Olivia se acercó a ella y la abrazó con fuerza en ese instante. Jaja, ¿creen que estoy enojado por algo tan trivial? Incluso el propio Roger, cuando vea este libro, seguro que se reirá con su risa habitual y lo olvidará como si no importara. Ni siquiera necesitará preguntarte sobre esto, Rob-san, porque confía más en sus camaradas que en sí mismo. ¿O es que no lo sabes mejor que yo, considerando que ya has viajado con el capitán Roger en el mismo barco? De repente, Rouge comprendió la razón de la visita de Rob y Olivia, lo que le dio a Rob un aire más misterioso. Las voces de Rob y Olivia, así como todos los sonidos del exterior, cesaron. Su mente quedó en silencio mientras las más misteriosas voces de todas las cosas comenzaban a actuar. Rob, sentado frente a ella, parecía un árbol gigante de 1.000.000 de años con incontables ramas, cada una cargando un mundo de información y fragmentos de memoria. Sus ojos se abrieron de par en par por el dolor que sintió en ese momento. Rouge inconscientemente ignoró la mayoría de las ramas de este árbol y centró su atención en una rama específica que contenía la voz de Ace desde la plataforma de ejecución. Tu madre engañó al mundo al llevarte durante 20 meses en su vientre, el nombre de tu madre es Porgas de Rouge. El nombre de tu padre es Gold de Roger. El rey pirata. Mi padre es Barba Blanca. Replicó Ace con desdén al almirante de la flota de la marina. Las voces llegaron en rápida sucesión. Ace llamó a Barba Blanca tan pronto como llegó a la plaza devastada por la guerra. Viejo. Entonces su voz llamó a un gigante de inmenso tamaño. Remos. Las voces tristes continuaron y Ace se sintió cada vez más frustrado y sufriendo, especialmente después de que su abuelo se sentó a su lado y comenzó a llorar. Abuelo.
Su hermano, quien hizo todo lo posible por alcanzarlo, cayó del cielo, junto a muchos aliados. Aún así, solo pudo gritar sin poder ni fuerza: Luffy. Las voces molieron el alma de Rouge en una extensión sin fin hacia un final cierto que sacudió los pilares del alma de Rouge, como si fuera una pequeña alma vagando en medio de un mar de tristes recuerdos dispersos. En ese momento, Rouge fue expulsada por la fuerza de ese estado surrealista cuando Rob gritó ansiosamente: Rouge-san, ¿estás bien? Fin del flashback. Rouge, ¿estás bien? Pareces distraída, y estos recuerdos abandonaron la mente de Rouge al escuchar la voz preocupada de Roger. Estoy bien, querida, aseguró Rouge. Roger notó el sudor en su frente, así que naturalmente, no creyó que estuviera bien. Vamos, necesitamos visitar a un médico. Buscaremos a Crocus Oculea. No hay necesidad de eso, solo tuve una pesadilla. Estoy bien, querida. ¿Una pesadilla despierta? ¿Qué es eso? Con el regreso de ese profundo recuerdo enterrado en lo más profundo de su alma, Rouge finalmente supo que el día prometido realmente había llegado. Este fue el día que ella vio en una de las ramas de ese árbol hace 5 años. Después de todo lo ocurrido ese día, Rouge vio el futuro a través de los pensamientos de Rob. Eventos del capítulo. Luffy pateó el brazo con gancho dorado de Crocodile, impidiéndole atacar a Barba Blanca. Teníamos un acuerdo, ¿no? ¿Por qué defiendes a Barba Blanca? Preguntó Cocodrilo, molesto. Así que este tipo es Barba Blanca de verdad. Entonces no lo tocarás. Es el único que realmente le importa a Ace. Afirmó Luffy, impidiendo que Crocodile tocara de Barba Blanca. Ese hermano de Ace no está nada mal, comentó Marco con una sonrisa. En el East Blue y, al ver el familiar sombrero de paja en la espalda de Luffy, Barba Blanca recordó las palabras anteriores de Shanks. ¿Qué clase de enemigo te quitó ese brazo izquierdo? Oh, estoy. Apuesto a que habrá una nueva era y chico, ese sombrero de paja que llevas, se parece mucho al sombrero que alguna vez usó Pelirrojo. Barba Blanca le preguntó a Luffy para confirmarlo. Oh, hola. ¿Conoces a Shanks, eh? Le pido prestado este sombrero. Confirmó Luffy. Míralo, viejo. Este niño es mi hermano. Barba Blanca recordó la sonrisa en el rostro de Ace mientras mostraba con orgullo el cartel de búsqueda de su hermano. ¿Estás aquí para salvar a tu hermano? Preguntó Barba Blanca. Así es. Respondió Luffy. Espero que entiendas a quién te enfrentas. Simplemente estarás arriesgando tu vida. Fuera. Barba Blanca puso a prueba a Luffy con estas palabras. Cállate. No te corresponde decidir eso. Exclamó Luffy, y luego continuó. He oído hablar de ti, quieres ser el rey pirata, ¿verdad? Pues el que va a ser el rey pirata soy yo. ¿Qué? Los prisioneros fugitivos casi se caen al suelo después de escuchar eso. Al oír eso, Barba Blanca sonrió. Bueno, que me aspen, será mejor que no te metas en mi camino, novato. Comentó Barba Blanca con sarcasmo. Haré esto como me dé la gana. Voy a salvar a Ace yo mismo. Luffy apretó las rodillas, listo para correr hacia el campo de batalla. Está compitiendo con Barba Blanca y Ivankov y Buggy se quedaron boquiabiertos. En cuanto a Mr. 3 y los demás prisioneros fugados, se quedaron boquiabiertos hasta caer al suelo. Dios mío, ¿puedo asumir que todos estos intrusos pueden ser ejecutados, Sengoku-san? Preguntó Kizaru. Por supuesto. Respondió Sengoku con decisión. Ja. Roger se rió después de leer esta escena. Me pregunto cómo reaccionará Neogate a su primer encuentro con Luffy. Querida, ¿estás bien ahora, verdad? Mira esto, jajaja. Luffy desafiando a Neogate por el puesto de rey pirata. Rouge asintió con una sonrisa, encontrando la escena agradable también. La escena cambió de baterilla a Ohara, donde los lectores aquí tenían las mismas expresiones en sus rostros mientras escuchaban la conversación de Luffy y Barba Blanca. Dios mío. ¿De verdad es la primera vez que se ven? ¿Cuántos años tiene Luffy? ¿17 años? ¿Cuántos años tiene Barba Blanca? Quizás 72 años, es como su abuelo. No, quizás incluso mayor. Me gusta este Luffy, jajaja. No le teme a nadie, ni por su estatus ni por su fuerza. Quiero un personaje como él. Mira. Hasta el gran Barba Blanca está impresionado por Luffy. Jajaja. Me encanta. El pobre cocodrilo le tiene miedo a Luffy, pero no a Barba Blanca. ¿Qué le pasa a su cerebro arenoso?
Jajaja. Barba Blanca debe ser la causa de su mano faltante y de esa cicatriz en su cara. Jajaja. Esa cicatriz en su cara le da un encanto especial. Sin ella, se vería mal. Los habitantes de Ohara, ya fueran arqueólogos, médicos, profesores, agricultores o pescadores, eran plenamente conscientes del estatus de Barba Blanca en comparación con la supernova en ascenso Luffy, cada uno en esferas completamente diferentes. Pero al leer esta escena, olvidaron las diferencias de estatus entre estas dos personalidades. Uno de ellos ya está en la cima del mundo, mientras que el otro ni siquiera ha nacido todavía. Bastante intrigante, se rió Doffy después de leer esta escena y escuchar los comentarios de los lectores desde un costado. Capítulo 708. La sabiduría de Sengoku. El extraño Bartolomeo Kuma. En la isla de la Esfinge. En este momento, se puede escuchar la risa estridente de los piratas de Barba Blanca y sus tripulaciones afiliadas resonando por toda la enorme tienda de arte. Guararara. Nunca esperé ver una escena tan entretenida en mi vida, alguien desafiándome dentro de un libro de manga, esto es maravilloso. Jaja. Mi impresión de Luffy es bastante decente. ¿No sabes lo increíble que es, Yui? Marco comentó con una suave risa. Así es, nadie conoce a Luffy mejor que nosotros los lectores, Jozu añadió con orgullo. Dado que Luffy ha llegado a la guerra, significa que el sacrificio de Oars no será en vano, estoy seguro de que Luffy salvará a su hermano. Little Oars Jr. se sintió aliviado, ya que tenía mucha confianza en Luffy. Es cierto, también creo que Luffy logrará lo imposible en esta guerra. Al oír eso, Barba Blanca sintió un atisbo de esperanza. No le importaba mucho la vida o la muerte de su homólogo del manga, después de todo, había vivido mucho, pero la vida o la muerte de Ace significaba mucho para él. Sengoku, sinvergüenza, Kizaru, desgraciado, solo ven, déjame ver cómo ejecutas a cualquier aliado mío frente a mí. Eventos del capítulo. Anciano. Interceptamos un mensaje a las tropas marinas indicando que la ejecución de Ace se adelantará. Marco llegó junto a Barba Blanca y le entregó una actualización importante, que Barba Blanca acababa de escuchar de Luffy. Sí, eso escuché, pero mantengamos la calma. Interceptar esta información y actuar con prisa es, sin duda, parte de su plan. Permitir que el enemigo escuche accidentalmente una estrategia clave, no es un error que el hombre cometería jamás. Sengoku admitido inteligentemente por Barba Blanca. Kizaru desató un ataque láser usando su pierna sobre Luffy, quien acababa de entrar al campo de batalla. Si no te capturamos, el Tenryubito nunca dejará de escucharlo, ¿sabes? Luffy, el sombrero de paja, que es el almirante Kizaru. Luffy sombrero de paja está perdido. La visión del almirante Kizaru persiguiendo personalmente a Luffy infundió terror en los prisioneros fugitivos. Guiño de muerte. En ese momento intervino Ivankov, alejando a Luffy de la explosión. Kizaru se molestó al ver a Luffy sobrevivir a la explosión. ¡Boom! Una enorme explosión en forma de círculo sacudió el campo de batalla. ¡Uaaak! Al presenciar esto, los prisioneros lloraron, y Buggy también se lamentó. No. Quiero ir a casa. Capitán Buggy. Acabas de decir lo que pensé que dijiste, quiero mandarlo a casa llorando. ¿En serio? Ese es el hombre que formó parte de tu legendaria tripulación. Ni siquiera le teme al almirante Kizaru. Hasta Buggy creyó haber dicho eso, el señor 3 sintió ganas de vomitar, estás tan borracho de esperanza que está afectando a tus oídos. Estuvo muy cerca. Gracias, Iva-chan. Luffy agradeció a Ivankov por salvarlo. Considero que es mi deber asegurarme de que no mueras. Exclamó Ivankov. De repente, sintió otro ataque láser dirigido hacia él esta vez. ¿Tú otra vez, Kizaru? No, ese no es él. Lo mismo para ti. Los ojos de Ivankov se abrieron cuando se dio cuenta de quién lo estaba atacando. Ah. Ese es el tipo que parece un oso, el que nos mandó a todos a volar. Luffy se sorprendió. Marineford. Los líderes marinos, incluidos Sengoku, se sorprendieron por la sabiduría de Barba Blanca en ese momento. Como era de esperar del anciano Barba Blanca, el engaño de mi pequeño homólogo no lo engañó. Con una sonrisa en su rostro, Sengoku elogió a Barba Blanca en el manga, quien se mantuvo firme y no se apresuró después de recibir información filtrada sobre el plan de ejecución acelerada.
¿Y creías que un truco tan pequeño engañaría a un pirata como Barba Blanca, que ha experimentado innumerables guerras, batallas e innumerables bloqueos por parte de los marines? Zephyr había participado en innumerables escaramuzas contra la antigua tripulación de Rox de Cebex, ahora Barba Blanca, por lo que conocía bien la sabiduría y fuerza de este hombre que, incluso estando bajo el mando de Rox de Cebex, no obedecía todas sus órdenes. Es natural, incluso si fue un accidente involuntario de Sengoku, Barba Blanca aún sospechará. Es una especie de respeto mutuo con un oponente como nuestro almirante de flota. Zoro añadió con una sonrisa. Gentil de Sengoku-san, da mucho miedo, deberías aprender de la sabiduría de tu homólogo, que tiene 20 años más de experiencia que tú, sugirió Borsalino tras el comentario. Parece que tu contraparte está sufriendo por el lado de Tenryubito, Borsalino-san. Parecen querer la cabeza de Sombrero de Paja lo antes posible. Kuzan señaló este hecho como si quisiera echar sal en la herida. Naturalmente, los dragones celestiales en el manga aún mantienen su naturaleza despreciable, a diferencia de los dragones celestiales actuales a quienes se les ha lavado el cerebro por completo debido al manga. Por supuesto, querrán despellejar vivo a Luffy. Sakazuki añadió sarcásticamente. En esta realidad, no eran solo los piratas a quienes Sakazuki odiaba tanto. Un nuevo odio nació hacia los dragones celestiales, y la razón era el manga One Piece. De vuelta en el reino del sorbete, dentro de la tienda de arte, Kuma llamó la atención debido a la descripción que Luffy hizo de él como el hombre que parece un oso. Y también porque Ivankov lo consideraba un amigo, lo que confirmaba el hecho de que Kuma era parte del ejército revolucionario, o al menos lo era antes de la guerra. Parece que mi contraparte se ha convertido en un pedazo de hierro sin conciencia, suspiró Kuma. Sintió tristeza por su homólogo. Desde que comenzó a leer el nuevo volumen, casi la mitad de su atención se centró en la condición de Bartolomeu Kuma, el Shichibukai, y la otra mitad de su atención se dividió entre el resto de los eventos y numerosos personajes de esta guerra. Entonces, definitivamente notaría la peculiaridad de Kuma, que no era el mismo que la última vez en el arco del archipiélago Sabaody. En ese momento, todavía tenía cierta apariencia de conciencia, pero esta vez por alguna razón, parecía haberla perdido por completo y se volvió como los otros pacifistas. Creo que es solo otro pacifista y no el verdadero Kuma, Ivankov, que se había sentido orgulloso antes tras ver a su homólogo salvar a Luffy de Kizaru, habló, pero este sentimiento cambió después de ver a Kuma atacar a su homólogo, quien finalmente admitió que Kuma debería ser su amigo. Sé que es difícil de aceptar, pero él es el verdadero Kuma y no solo un pacifista. Esta vez, Dragón comentó con un tono triste. Capítulo 709. Ya he visto suficientes jaulas por hoy. No. Quiero irme a casa. Ja 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 ja. No. Dijo. Quiero mandarlo a casa llorando. Ja 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 ja. BFT, ja ja ja. Qué gracioso. Ja ja ja. Buggy es el mejor. En ese momento, los piratas de Roger estaban disfrutando plenamente de su tiempo en la tienda de arte de Rob en la isla Baterilla, que era la segunda tienda de arte que Rob había abierto en este mundo después de la tienda de arte en Oara. La escena cómica con Buggy hizo que Shanks, Gavan y los demás se partieran de risa. Lo que la hizo aún más graciosa fue que los prisioneros que Buggy había liberado se inventaron frases que Buggy no había dicho en absoluto. Las reacciones antinaturales del señor Dress, debido a lo que él creía que era una injusticia considerando la debilidad de Buggy a sus ojos, agregaron un toque más cómico a la escena. Ja ja ja. Estos prisioneros son unos idiotas de primera. Con razón los atraparon en Impel Down. Incluso el propio Buggy se rió a carcajadas ante esta escena, sin mencionar a los demás. Kizaru es verdaderamente un almirante inútil. Trabaja fielmente para los dragones celestiales. Rayleigh se sintió disgustado por las acciones de Kizaru, quien había dado una razón lógica para perseguir a Luffy en ese momento. Al igual que Rayleigh, el motivo de Kizaru para atacar a Luffy hizo que la mayoría de los lectores sintieran un intenso enojo hacia el almirante. Y está bien, querida Tilde, incluso si un almirante lo ataca, de alguna manera sobrevivirá y seguirá avanzando hacia su objetivo. Al fin y al cabo, es Luffy, fufufu. En ese momento, Rayleigh escuchó una voz familiar y se giró para encontrar a dos mujeres vestidas como diosas de la tienda acercándose. Tan pronto como salió de la sala de transporte instantáneo a la sección personal, Shaki notó de inmediato la razón principal por la que vino aquí en primer lugar.
Los piratas de Roger, más específicamente, el lugarteniente del rey pirata, Rayleigh, y hace apenas un momento, Rob le había informado que Rayleigh estaba en la tienda de arte baterilla y que podía unirse a él si quería, y estaba acompañada por Dalan. Al tener una doble profesión, ser una cazadora legendaria y una diosa de las tiendas, tenía derecho a deambular entre todas las tiendas de arte, excepto aquellas exentas por Rob como tiendas de arte especiales. Eventos del capítulo. Bartolomé Kuma y... ¡Jai jai!, exclamó Ivankov, quien aún no podía creer que quien lo había atacado fuera Kuma. ¡Qué horrible! Ciertamente, tiene su deber que cumplir como miembro de los Shichibukai, pero aún así, disparar un láser así a un viejo amigo como Yoi. Pensó Ivankov, conmocionado internamente. No te escaparás. Awase Baori. En ese momento, una soldado de la marina usó su fruta del diablo para atrapar una parte específica del campo de batalla donde se encontraba Luffy. A ti. Te recuerdo de Arabasta. Luffy reconoció a la marina llamada Ina. Todos los que tengan la mala suerte de pasar por mi cuerpo quedarán encerrados. Dijo. Ya he visto suficientes jaulas por hoy. Luffy usó Gear Second para liberarse del asedio de Ina, dejándola asombrada por su velocidad mientras inadvertidamente atrapaba a sus aliados en jaulas en lugar de a Luffy. Ah. Oye. Débil. Tan rápido. No pude verlo moverse. Ina lo superó. Se sabe que en el cinturón de calma no se pueden formar vientos y, por lo tanto, ningún tipo de nubes pueden aparecer sobre esta extraña parte del mundo. Sin embargo, por alguna razón, en un lugar específico en medio de este cinturón de calma, existe un lugar oscuro como si fueran nubes de tinta sobre un papel blanco, fácilmente distinguibles. Esta era la infame prisión del mundo conocida como el infierno de los 6 niveles, Impel Down. Después de revelar todo sobre esta prisión en el manga, el gobierno mundial utilizó técnicas publicitarias explícitas y reconoció todo lo mostrado en el manga, un paso de confirmación de poco valor pero que refleja su verdadero valor al infundir miedo de lo que esta prisión podría ofrecer. Una especie de oscuridad capaz de absorber incluso la luz del sol cubrió Impel Down, trayendo horror y pavor a los prisioneros que estaban dentro, quienes sintieron frío en sus almas incluso dentro del infierno ardiente. Caa. Parece que es suficiente por hoy, ¿no, Shiryu? Con una expresión siniestra en su rostro, Teach manipuló la oscuridad en su mano y comenzó a absorber la esfera oscura que rodeaba Impel Down, evitando que la luz del sol la alcanzara durante un cierto periodo. La sofocante oscuridad retrocedió como una marea hacia la prisión del actual director, el mariscal de Teach, donde la luz del sol volvió a tocar las paredes de la prisión y calentarlas nuevamente después de haber sido envueltas en la fría oscuridad. Mi nueva técnica de tortura puede convertir todos los niveles en un entorno similar al 6º nivel, lo que hace que Impel Down sea aún más aterrador en varios niveles, Caa. Bienvenido al nuevo Impel Down Caa. ¿Ya viste suficientes jaulas hoy, sombrero de paja? ¿En serio? Jajajaja. Voy directo al grano. En ese momento, el enfoque de TH en los eventos del manga parecía volverse cada vez más loco. Guerra, jajajaja. Lucha más. Mi gran plan de contraparte tiene más posibilidades de éxito si esta guerra se vuelve cada vez más violenta. Al ver a Luffy peleando aquí y allá, ahora un objetivo para muchos soldados de la marina, una sonrisa malvada apareció en el rostro de Teach, haciendo esta guerra más agradable. Parece que el protagonista de la historia se ha vuelto vulnerable en una guerra de esta magnitud. Shiryu exhaló el humo del cigarro que nunca salió de su boca y dijo eso. En el baño del 3er nivel, el nuevo guardián de la prisión, Magellan, hojeaba las páginas del manga con una expresión solemne. Veo que esta guerra no terminará pronto. Magellan entrecerró los ojos al sentir que la oscuridad se alejaba de Impel Down. Quizás cuando esta guerra termine en el manga, la luna de miel del gobierno con este sinvergüenza de Teach también termine y ver cómo Teach pasó el último mes gobernando Impel Down como un rey llenó a Magellan de una ira extrema. Hizo lo que quiso después de ser solo un prisionero inútil a los ojos de Magellan. Pero ahora, como nuevo director de la prisión, y con el gobierno dándole luz verde para cambiar la naturaleza de la prisión y hacer que los prisioneros sufran más bajo su control. El sol brillaba intensamente en una atmósfera primaveral incomparable sobre la isla del amanecer en el East Blue. En la floreciente ciudad de Fosa y dentro de la tienda de arte, los lectores contenían las lágrimas debido a las escenas actuales del manga.
Ver a Luffy y Ace en esta guerra hizo que los residentes de Foosa, quienes consideraban a Ace y Luffy como sus hijos, sintieran una profunda tristeza. Adelante. Luffy. No te rindas. Puedes hacerlo. Puedes alcanzar a Ace. Esos malditos marines no paran. Denle un respiro. Hombre, Luffy no ha parado de correr desde que dejó Amazon Lily. Apuesto a que dormirá un mes después de esta guerra, el esfuerzo que ha hecho hasta ahora es legendario, solo espero que la guerra termine positivamente tanto para Luffy como para Ace. Al escuchar eso, Camila suspiró con una sonrisa triste mientras dejaba los pedidos de los lectores en su mesa. Yo también lo espero, deseó internamente la bella diosa de la tienda antes de regresar al lado del padre Mercar, quien estaba preparando más pedidos con un espíritu inmortal. Mamá Tilde, no te preocupes, apuesto a que Luffy ganará como siempre. Jeje, la pequeña Makino se rió antes de sumergirse nuevamente en los eventos del manga con una linda expresión en su rostro. Fin del capítulo 709.